Discord, fijé un mensaje para que todos contesten si van a rendir el primer parcial. Si rinden el parcial, que hagan clic en ese emoji que tiene un tilde. Y bueno, si no van a rendir, bueno, nos gustaría saber quiénes son los que no pensaban rendir, ¿no? Al menos como para poder hacer alguna clase de consulta, estimularlos, digamos, motivarlos a que rindan. ¿Puedo bajar el Ahí volumen está. al Zoom? ¿Cómo? Perdón, se me activó el micro. No, tengo fuerte el volumen, me estoy quedando sordo. Bueno, ahí están sumándose más, 160. La idea es que hagan clic si van a rendir el parcial. Fundamentalmente queremos saber cuántos van a rendir porque tenemos que conseguir un aula con la capacidad como para todos, ¿sí? Profe, hablando del parcial, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que alguien no lo va a hacer, o sea, que no va, ¿qué es lo que pasa? No puede aprobar la materia. A ver, si no vas, tenés todavía recuperatorio, ¿sí? Pero si no vas, en realidad tenés todavía tiempo, tenés que ir. Siempre hay que ir a los parciales. Porque preguntaba nomás, no es que sí voy a ir, pero por curiosidad. Claro, a veces podemos no estar preparados, pero bueno, quedan 2 semanas y hay que poner, digamos, toda la fuerza para estudiar todo lo que sea necesario. Y ustedes, la mayoría, se viene ejercitando bien, con todos los trabajos prácticos que se han publicado. Y bueno, el parcial, hay un parcialito, ¿sí? Que yo les publiqué también en Discord. Tienen una forma de practicar también para el parcial. Si alguno no va al parcial por alguna razón extraordinaria, tiene el recuperatorio integral para recuperar ese parcial, ¿sí? O sea que no es que pierde la materia por faltar al parcial. Todavía le queda la chance de recuperatorio integral. Bueno, ahí tenemos un número más aproximado, al menos los que están presentes hoy son 140 y bueno, ya han contestado 171, ¿sí? El martes pasado hubo una clase práctica virtual y les grabé el video, también se los publiqué en YouTube, ¿sí? Para aquel que no pudo ir a la clase práctica, bueno, trate de ver el video. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de estructuras alternativas. Espérenme un minuto. Tengo acá la barra, me estaba molestando. Bueno, nosotros habíamos comenzado a ver este tema, estructuras de control alternativas. Vieron que yo había publicado hace unas semanas atrás, cuando no funcionaban los servidores de la universidad, había publicado un PDF, ¿sí? Esos PDF no los usen porque ahora está activo ya el servidor de la universidad y accedan directamente al apunte. Fundamentalmente porque hoy encontré errores en el apunte de estructura de control alternativa y bueno, el PDF tiene esos errores. Siempre, o sea, no hay que temer al tema de los errores, se tratan de salvar. Si ustedes descubren algún error, bueno, también pónganlo en Discord. No hay que avergonzarnos de tener un error. A veces involuntariamente el apunte tiene un error porque, bueno, son apuntes nuevos que ahora están en HTML y no están en PDF. Hasta el año pasado los tenía a la mayoría en PDF y ahora, bueno, hice un sitio web que incluye apuntes en HTML. Bueno, habíamos comenzado a ver el jueves de la semana pasada estructura de control alternativa, ¿sí? Y vimos estructuras de control alternativa, vimos dos alternativas, alternativas simples y alternativas dobles. ¿Ustedes recuerdan qué diferencia había entre estructuras alternativas simples y dobles? Sería que la simple sería solamente el sí entonces, fin sí, y la otra era el sí entonces, si no, fin sí. Muy bien. La alternativa doble, como dijo Paula, tiene
una cláusula si no, ¿sí? Bueno, vamos a repasar primero cómo se consideran las estructuras alternativas en etapa de diseño. Dice la sección 5. Un conjunto de datos es de estructura alternativa si el mismo incluye subconjuntos de presencia aleatoria, y con la salvedad de que la presencia de uno de los subconjuntos excluye la de los demás. Por ejemplo, si tenemos que construir un programa que diga, bueno, dado un número entero ingresado por el usuario, si este número es positivo o negativo, ¿sí? Bueno, ahí estamos en presencia de un conjunto de datos de estructura alternativa, porque este conjunto de datos se puede subdividir en dos subconjuntos, el conjunto de enteros positivos y el conjunto de enteros negativos, ¿sí? Y si el usuario ingresó un valor determinado para ese valor entero que le estamos solicitando, ese valor entero va a ser o positivo o negativo. Es decir, que si estamos en la presencia de un subconjunto, ¿sí? Si estamos en la presencia de un subconjunto, no estamos en presencia del otro subconjunto. Y esto es lo que muestra esta imagen, en la cual tenemos dos subconjuntos. El subconjunto de los números enteros positivos y el de los negativos. X mayor que 0, de alguna forma, es una expresión que indica una condición de los elementos de este conjunto, que son los enteros positivos, y que ustedes en álgebra los escriben con una Z, en el cual la Z tiene una doble línea. Y este conjunto es el conjunto de los enteros negativos. Esta es una definición en la etapa de análisis, ¿sí? Una definición de cuándo estamos en presencia de un conjunto de datos de estructura alternativa. Y en la etapa de diseño podemos ver una estructura alternativa doble, ¿sí? A través de un flujo de datos, ¿sí? O también llamado organigrama, ¿sí? O diagrama de flujo también. Este rombo, que está mostrado así en forma de color amarillo, representa una expresión booleana. En toda estructura alternativa hay que evaluar una condición. Hay que determinar cuál es el valor de verdad de una condición. Esa condición también se denomina expresión booleana, o también se denomina expresión lógica. ¿Por qué? Porque si evaluamos esa expresión, esa condición, el resultado de dicha evaluación tiene que ser un valor verdadero o falso. Cualquier expresión que ustedes escriban que se evalúe a verdadero o a falso es una expresión lógica, o también decimos una expresión booleana. Si esa expresión booleana se evalúa a verdadero, se ejecuta un conjunto de sentencias, ¿sí? Que son las sentencias que están escritas en el pseudocódigo entre la palabra entonces y la palabra si no. En este caso, si x es mayor que 0, va a escribir por pantalla un cartel que dice es número positivo. En cambio, si esta expresión booleana se evalúa falso, va a escribir por pantalla un mensaje que dice no es número positivo. Una vez que se ejecutó un bloque de sentencias u otro, dependiendo de la evaluación de esa expresión booleana, se continúa con la siguiente instrucción en el algoritmo. Este es el diagrama de flujo de una estructura alternativa doble, ¿sí? En este caso, el bloque de sentencias que se ejecuta en el caso de que sea verdadero o falso es una sola sentencia, ¿sí? En cambio, en una estructura alternativa simple, como dijo Paula, no tenemos una cláusula si no. Entonces, se evalúa esa expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadero, se ejecutan ciertas primitivas del bloque. Pero si esa expresión booleana arroja un resultado falso, la estructura alternativa no ejecuta nada y continúa con la siguiente instrucción luego de la estructura alternativa. Este es el diagrama de flujo para una estructura alternativa simple y el anterior para una estructura alternativa doble.
Ustedes, bueno, al menos los que participaron, creo que fueron unos 60 u 80 en la última clase práctica virtual, bueno, ya comenzaron a hacer ejercicios de este tema y bueno, eran ejercicios que incluían alternativas simples y dobles y bueno, también comenzamos a introducir el tema que vamos a abordar hoy, que es estructuras alternativas combinadas. ¿Qué significa que una estructura alternativa es combinada? Que vamos a incluir una estructura alternativa dentro de otra, ¿sí? Bueno, la decisión de incluir una estructura alternativa en un programa, como dice acá, parte de una lectura cuidadosa de la especificación, ¿sí? Tenemos que ver justamente si estamos en presencia de un conjunto de datos de estructura alternativa. Bueno, en nuestro caso, la especificación nos decía, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto acá, si el número es positivo, escribir un mensaje número positivo. De lo contrario, escribir un mensaje número no positivo o número negativo. Vamos a ver ahora qué hacer cuando se presentan 3 o más alternativas. Supongamos que el problema es el que muestra esta pantalla, la sección 7. Si el número es positivo, escribir un mensaje que diga número positivo. Ahora, si el número es igual a 0, hay que escribir un mensaje, bueno, el número es igual a 0. Y si el número es negativo, escribir un mensaje número negativo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Acá tenemos un algoritmo escrito en pseudocódigo. Bueno, hemos definido una variable x de tipo entero, ¿sí? Luego tenemos una instrucción escribir, ingrese un número entero, y leemos esa variable x, ¿sí? Acá, en realidad, como les dije ya en clases anteriores, empleamos una variable cuyo nombre es x. El nombre más adecuado podría haber sido número, ¿sí? O num, ¿sí? Pero para que quede más resumido y para que entre en la misma pantalla el pseudocódigo y a la derecha el Java, es que, bueno, traté de utilizar la menor cantidad de palabras. Una vez que leemos el número entero, queremos producir distintos mensajes, si el número es positivo, si es igual a 0 o si el número es negativo. Entonces acá tenemos una estructura alternativa así, que dice, si x es mayor que 0, escribimos número positivo. Si no, fíjense que este sí, si no, cierra con este fin sí que está lo último. En la cláusula si no, que es cuando x es menor o igual que 0, vamos a tener otra estructura alternativa que la estoy resaltando ahora en pantalla, que dice, si x es igual a 0, entonces escribir números igual a 0. Si no, escribir número negativo. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, de una estructura alternativa combinada, ¿sí? O también se dice una estructura alternativa anidada en inglés. Se escribe a veces nested o anidada. Bueno, ¿por qué se dice combinada o anidada? Porque hay una estructura alternativa, que es la que estoy resaltando ahora en pantalla, dentro de otra, que es la más externa. Hay una estructura alternativa más interna y otra más externa. ¿Cómo hacemos eso en Java? Con los constructores que ya conocemos. Los constructores if, entre paréntesis una condición, else, y en la cláusula else vamos a escribir otra estructura alternativa if, else. De la misma forma que sabemos construir una estructura alternativa doble, nada más que ahora vamos a escribir una dentro de otra. Esta estructura se conoce como alternativas anidadas, ya que dentro de una de las ramas de la alternativa, en este caso la rama del else o del si no, se anida otra alternativa. Yo puedo poner una estructura alternativa acá, pero también la podría poner acá, ¿sí? Depende de lo que esté modelando. ¿Alguna consulta? Yo ¿Algo que podría quiera? poner una más, una tercera. Sí, sí, es posible. ¿Hay un Bien. límite de posibilidades para anidar a
todo eso? No hay límite. Pero ¿qué sucede? Si a veces anidamos muchas alternativas, es un poco engorroso la lectura. Disminuye la legibilidad. La legibilidad del código o del pseudocódigo disminuye si hay mucho anidamiento de estructuras, ¿sí? Generalmente el anidamiento de estructuras hace que la complejidad del problema sea otra también. No es tanto el problema en el caso de anidar estructuras alternativas, pero sí cuando son estructuras repetitivas anidadas, ya estamos en presencia de algoritmos más complejos. Y eso vamos a verlo también en el segundo cuatrimestre en la materia de desarrollo de algoritmos, que justamente hay algoritmos, ¿sí?, que en realidad tienen una complejidad mayor, un tiempo de ejecución más alto, ¿sí?, más grande, cuando las estructuras repetitivas están anidadas. Pero ese tema todavía no lo vimos. Volviendo a la pregunta, podemos anidar un conjunto de, estructuras alternativas, tantas como querramos nosotros, pero va a ser que sea más difícil de leer a veces, pero bueno, es posible. No obstante, hay otra estructura que es la última que vamos a ver hoy, que es la estructura selectiva, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos una estructura selectiva? Acá lo resaltamos en rojo. Cuando las estructuras anidadas se refieren al tratamiento del mismo subconjunto de datos, y estos subconjuntos son de presencia aleatoria y disjuntos entre sí, es posible modelarlos empleando un mecanismo de abreviación, ¿sí? Esto es posible si las estructuras anidadas utilizan el mismo conjunto de variables, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que deseamos diseñar un módulo, un algoritmo, que dado un número del día de la semana, ¿sí?, un día de la semana escrito en números, el día 1 sería lunes, el día 2 sería martes, así hasta el día 7 que sería domingo, el algoritmo va a devolver una cadena de caracteres con el nombre de ese día. Es decir, le vamos a pedir al usuario, ingrese un día de la semana como un número entre 1 y 7. Y nuestro algoritmo va a devolver, si el usuario ingresó 1, nuestro algoritmo tiene que devolver día lunes. Si ingresó 2, devuelve día martes. Y así hasta el día domingo. En este caso, estamos utilizando distintas condiciones con un mismo conjunto de variables, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, una estructura selectiva que vamos a ver ahora, que se escribe así, según, fin según, se encierra entre según y fin según, y luego del según se escribe una expresión multivaluada. ¿Qué significa una expresión multivaluada? Por ejemplo, una variable entero que tiene distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, la variable entero puede ser día-semana. Día-semana es una variable entero que hemos leído, que el usuario proporciona, y representa un día del 1 al 7, un día de la semana del 1 al 7. Se llama expresión multivaluada porque esa variable puede asumir valores discretos, ¿sí? Valores discretos, 1, 2, 3, no puede asumir valores continuos, ¿sí? Números reales no, tienen que ser o números enteros, ¿sí?, o también pueden ser cadena de caracteres. Veamos un ejemplo, para no complicarlo tanto o abordar, digamos, el ejemplo y no verlo tan teóricamente. Supongamos que definimos una variable resultado de tipo texto, una variable día de tipo entero, y leemos el valor del día, ¿sí? Bueno, supongamos que, lo voy a ampliar un poco, supongamos que hemos leído un día, que es un número entero, un número entre 1 y 7. Y según el valor de la variable día, ¿qué vamos a hacer? Si día es igual a 1, al resultado le asignamos lunes. Si día es igual a 2, al resultado le asignamos martes. Si día es igual a 3, le asignamos miércoles. Y así sucesivamente hasta día igual a 7, le asignamos domingo. Para todo otro caso, acá dice para todo otro caso, y se escribe así con una B tachada,
para todo otro caso, al resultado le asignamos error. Fin según. Bueno, como el resultado es de tipo texto, acá lunes tendría que estar encerrado entre comillas dobles. Al terminar la clase voy a tratar de terminar un ratito antes y arreglar ese error sintáctico que cometí acá, que tiene que estar encerrado entre comillas dobles, porque es Profe, una cadena. una Sí. consulta, ¿qué pasaría si no ponemos a todo otro resultado? Sería error. Y, ¿qué pasaría? Resultado no tendría asignado ningún valor. Sí tendría un valor si vos, al momento de declararlo, lo inicializaste. Suponete que lo declaraste e inmediatamente lo inicializaste con el valor error. ¿Sí? Acá, en esta estructura alternativa según, al resultado le asignar el valor que corresponde. Si vos le asignas a día un valor 8, acá al resultado no le asignas ningún valor y va a tener el valor con el cual inicializaste esa variable. Bien, ¿Está gracias. bien? Bueno, entonces, volviendo al tema. Esta estructura alternativa selectiva, o estructura alternativa múltiple, también se la denomina selectiva o múltiple, nos sirve cuando estamos haciendo un tratamiento sobre un mismo conjunto de datos. ¿Sí? El conjunto de datos es día. Día, ¿qué valores puede asumir? Día puede asumir el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos un tratamiento, decimos un tratamiento sobre la información, sobre los valores distintos que tiene día. Y bueno, ¿cómo lo vemos eso en un diagrama de flujo? Bueno, no tenemos ahora una expresión booleana. No tenemos una expresión booleana. Tenemos una expresión multivaluada. ¿Qué es una expresión multivaluada? Es alguna expresión cuyo resultado arroja un valor. Valores discretos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, según el valor que asume la variable día, si el valor es 1, escribe o le asigna a la variable res lunes. Si día asume el valor 2, a la variable res le asigna martes. Y así. Según sea el caso, le asigna el nombre del día que corresponde con ese número entero. Este diagrama de flujo es un diagrama de flujo en el cual tenemos todos los casos posibles para los valores que pueda asumir esa expresión multivaluada. Bueno, entonces, ese es el diagrama de flujo. ¿Y cómo escribimos una expresión multivaluada en Java? Empleamos la palabra reservada switch. ¿Sí? Switch, hemos leído, por ejemplo, el día de la semana, que es un número entero, ¿sí? Día está declarado como entero. Leemos el día de la semana y hacemos un switch sobre esta variable día. Switch es una palabra reservada del lenguaje Java y tenemos distintos casos, por eso dice acá case. Case 1 significa que cuando día es igual a 1, ¿qué va a hacer? Al resultado le asigna lunes. Y luego hay una instrucción que dice break. Esa instrucción break se escribe al final de cada uno de los casos. Si día es igual a 2, al resultado le asigno martes. Break. Si día es igual a 3, miércoles. Y así hasta el día 7, que al resultado le asigno domingo. Break. Y el para todo otro caso es el caso por defecto, que se escribe en inglés default. Al resultado le asigno error. Break. La instrucción switch se encierra, con cada uno de sus casos, se encierra entre una llave que abre y otra que cierra. Y además, fíjense que si ustedes le dan formato al texto, Java va a dejar una indentación, porque todo lo que está escrito en 3 llaves comprende el cuerpo, ¿sí?, de la instrucción switch
en este caso los casos de la instrucción switch. Cuando termine este switch, en resultado tengo el nombre del día que corresponde con la variable entera leída. Y mostramos un cartel que dice, la variable día, el valor del día ingresado, corresponde a la cadena de texto resultado, que va a arrojar el día que corresponde de la semana. Esta instrucción break, ¿para qué la escribimos? La escribimos porque supongamos que el día es igual al día 1. Bueno, al resultado le asigno lunes, y break lo que hace es, luego de ejecutar esta instrucción, que al resultado le asigno lunes, break permite que el flujo de ejecución salte a la siguiente línea después de la instrucción switch. ¿Sí? E impide, este break no solamente salta a la siguiente instrucción, sino que impide que se ejecute la siguiente cláusula case, o cualquiera de las siguientes. La forma general es switch, entre paréntesis, una expresión multivalor, la palabra reservada case, un valor de esa expresión multivaluada, el conjunto de sentencias, que puede ser uno o varios, finalizando con break. La cláusula por defecto, la cláusula default, puede estar presente o no en la instrucción switch. Todo esto que les acabo de decir está explicado en el apunte, que ustedes pueden leer, ¿sí? Si encuentran en este apunte que hay líneas resaltadas con rojo, bueno, las líneas resaltadas en rojo destacan un poco más los conceptos más importantes del apunte. ¿Alguna consulta antes de ver un ejemplo, este mismo ejemplo en ejecución? Profe, yo tuve... no sé Sí, quién quiere de a hablar. uno. De a uno. Que hable el compañero. Bueno, No, yo quería ver 2 segundos el pseudocódigo nada más. De cómo lo ejecutaban el pseudocódigo. ¿cómo lo escribimos en pseudocódigo? Sí, 2 segundos nada más. Quería ver el default. Así, a ver, ya te muestro. Acá tenemos el caso. Ah, está bien. Según, en lugar de switch, escribimos según, fin según, ¿sí? ¿Vieron que en el switch el conjunto de casos se encierra entre llaves? Bueno, en el caso del pseudocódigo, ¿qué hacemos? El conjunto de casos tiene una cierta indentación. Está indentado, esa sangría. Fíjense que hay un espaciado acá. Pero el conjunto de casos termina cuando se escribe la primitiva fin según. Esta estructura selectiva es todo lo que está resaltado ahí en pantalla. Dice, según una expresión multivaluada, en este caso una variable que arroje valores discretos, luego la palabra hacer, según día, hacer. Cada uno de los casos no ponemos caso 1. Recuerden que en inglés sí se pone case 1. En el según no. Acá ponemos los valores que puede asumir esa variable día. El valor 1, el valor 2, el valor 3, así hasta el valor 7. Y las instrucciones que se van a hacer en el caso de que día sea igual a 1, las instrucciones que se van a hacer en el caso de que día sea igual a 2, y así sucesivamente. Para todo otro caso, sí, es el caso default en inglés para Java, ¿no? Para todo otro caso, resultado, le asignamos la variable error. Profe, ¿podría volver a mostrar por favor un segundo el código de Java para el caso del default? Sí. Para el caso del default, se escribe default. Profe, ¿la comilla simple se tiene que poner en el hacer? Comilla En el simple. pseudocódigo. No, esto es lo que acabo de decir hace un ratito. Acá hay un error. Acá hay un error. ¿Cuál es el error? Arriba, Okay. en según día, hacer comilla simple. No, Eso... este no va. Este es un
no va, no es comilla simple. Ah, bien. No va. ¿Y qué sería el para todo? O sea, ¿qué representaría? Para todo otro caso, el Ah, caso de default. Por ejemplo, si vos ingresas un valor de día que es 8, 9, 10, 11, cualquier otro valor que no sea estos casos, del 1 al 7. buenísimo. Gracias, profe. Bueno, Profe, sí. yo tuve un problema con el programa para hacer los códigos porque tuve que cambiar del dispositivo en el cual estaba trabajando. A ver, espera un minutito. Ahora activa tu micrófono, pero voy a silenciar a todos porque hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ahora volver a encenderlo y comentame. Que tuve que cambiar del dispositivo en donde estaba trabajando, ahora estaba en una computadora de escritorio. Lo volví a instalar el programa, pero cuando quiero escribir un código, la consola no me marca nada, ningún texto, cuando yo lo pongo entre comillas, doble. Probé escribiendo mal el código a propósito para ver si en la consola me tiraba algún error, pero dice que está todo corriendo como debe ser, que no hay ningún problema, pero sigue sin marcar nada aparte de eso. Bueno, lo podríamos ver en otro momento porque ahora estamos desarrollando la clase. Podemos hacerlo, si querés, la semana que viene, en la clase de práctica, un rato antes, y ver tu caso. Ok. Porque si no ahora, si lo vemos ahora, va a interrumpir la clase. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, en caso de que hayan dos casos que tengan que hacer la misma acción, ¿cómo sería el break ahí? Sí, que tengan que hacer la misma acción. A ver, por ahora vamos a tratar de no complicarla más de lo que hemos visto, ¿sí? Es decir, primero probemos los casos básicos como para después iniciar otro tipo de ejemplos más complejos, porque a veces se puede omitir el break de tal forma que se ejecute el caso particular que se está ejecutando y el siguiente, pero no es una práctica tan habitual, ¿sí? Siempre en programación hay un montón de trucos y opciones que se pueden realizar, pero yo prefiero que primero abordemos los temas, digamos, desde lo básico para que todos en realidad puedan conocer los conceptos básicos, ¿sí? Y luego profundizar otras alternativas. Hubo una pregunta incluso en Discord que empleaban estructuras alternativas con una notación contraída, que es con signo de preguntas y 2 puntos, y yo le respondí, no está mal la respuesta que él dio para la resolución del ejercicio, pero no es un constructor que hemos visto. Entonces, mi aproximación es, bueno, a mí me gustaría que demos un montón de atajos, de distintas estructuras, de un montón de posibilidades, pero este no es un curso de Java. Este no es un curso de Java, este es un curso de programación en el cual tenemos que fijar primero los conceptos pilares de la programación. La estructura de control secuencial, después las alternativas y después las repetitivas y así sucesivamente. Estoy modificando justamente el apunte, ahora al mismo tiempo, así ya podemos ver esa modificación en línea. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo... Ok, gracias. ¿Alguien Adelante. más? No, ¿habló alguien más o fue Eco? Creo que fue Eco. Bueno. No, iba a preguntar solo para aclarar. En el pseudocódigo no... ¿cómo es? En este tipo de estructuras según, o que también se le dice en switch, no utilizaríamos lo que se le llama el break, ¿no? En el switch vas a utilizar el break, ¿sí? No, claro, en el switch, pero me refiero en pseudocódigo. En pseudocódigo no escribimos nada que represente ese break.
Ah, claro, o sea, es así tal cual como lo estaba presentando ahora, ¿verdad? Tal cual, Ok, ok. tal cual lo muestra el apunte. Bien, bien. A eso era nomás. Bien. La otra consulta. ¿Una otra consulta? Entonces, en resumidas cuentas, Switch es como la herramienta utilizada para las estructuras selectivas para ¿cómo decirlo? Abreviar todo su mecanismo. Todo lo que podemos escribir con una estructura selectiva, lo podemos hacer también con estructuras de control alternativas combinadas. ¿Sí? Sí. Una consulta. Sí. ¿Se pueden incluir evaluaciones booleanas en cada caso? Es decir, en vez de poner 3, poner, bueno, no sé, día mayor, bueno, en vez de poner 3, pones mayor o igual, no sé, a 3. No, tienen que ser una expresión Valores. multivaluada. Sí, tiene que ser una expresión multivaluada, que asume valores discretos. ¿Sí? Un valor, otro valor, ¿sí? Por ejemplo, los días de la semana. Es un caso particular, ¿sí? Cuando estamos trabajando sobre un mismo conjunto de datos, como dice el apunte. Si estamos trabajando sobre el mismo conjunto de datos, día de la semana, y ese conjunto de datos asume valores discretos, ¿sí? Bueno, ahí empleamos una estructura selectiva o estructura también alternativa múltiple, se le llama. Bueno, ahí estoy terminando de actualizar el apunte. Todavía no está actualizado. Al menos corregí esos problemitas que tenía. A ver, vamos a... Ahí está. A ver si quedó bien. Ahí quedó bien. Según. Vieron que acá tenía el errorcito. Bueno. No hay ningún problema. Que haya errores en el apunte, lo podemos corregir. Generalmente no hay tantos, ¿no? Estos apuntes son nuevos y puede haber algún error. Y en la práctica también pasa lo mismo. Puede haber algún práctico que tenga algún error. A ver, no es problema, digamos. Hay muchos ejercicios prácticos y es normal que exista un error. Lo salvamos en una nueva versión y no pasó nada. Acá vieron que algún alumno había visto que había un tilde. Bueno, ese tilde no va. Y todos los que son cadena de caracteres se escribe entre comillas dobles. ¿Sí? Bueno, ahí está salvado entonces los errores que teníamos. Bien. Como dice acá, según el valor que tome la expresión multivaluada, se realiza solo una de las acciones posibles, o lo que es lo mismo, el flujo del algoritmo sigue un determinado camino entre los n posibles caminos. Y acá está el diagrama de flujo que habíamos visto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartir este programita que es el mismo, ¿sí? Es un programita que tiene un programa Java que define una variable resultado que es de tipo string, declara una variable día que es de tipo entero, le pide al usuario que ingrese un día de la semana, un número entre 1 y 7, y se lee en la variable día utilizando el método nextInt de la clase scanner. Para eso hemos definido un objeto SC de tipo scanner y escribimos sc.nextInt. Acá tenemos una instrucción switch, ¿sí? Switch, la expresión multivaluada, la variable día, y si día es igual a 1, en caso de que día sea igual a 1, al resultado le vamos a asignar lunes, punto y coma, break. Si día es igual a 2, al resultado le asignamos martes, break.
Y el caso por defecto es, al resultado le asignamos error, break. Luego de la instrucción switch, que encierra entre llaves cada uno de los casos, luego de esa instrucción, hay una instrucción a continuación, en secuencia, que muestra por pantalla el valor de la variable día ingresado, el cartel corresponde a, y la variable resultado, que va a tener el nombre del día que nosotros hemos asignado a través de esta sentencia switch. Si nosotros ejecutamos, a ver si muevo las barras, acá está la consola o la ventana, ingrese un día de la semana, 2. 2 corresponde a martes. ¿Sí? Ingrese un día de la semana, 7. 7 corresponde a domingo. ¿Sí? Y si ingresamos un valor otro, 9, entraríamos en la cláusula por defecto. 9 corresponde a error. 7 corresponde a domingo. Bien. Este es un ejemplo que, bueno, ustedes pueden probar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pueden ir al apunte, por ejemplo, para no tipear todo, pueden copiar este código, lo copian y se lo llevan a NetBeans y lo ejecutan. Quizás largue algún error, bueno, hay que ver qué error tiene, ¿no? Pero bueno, al menos para no tipear todo, les sirve copiar y llevarlo al NetBeans y probar este ejemplo. Ahora voy a volver a NetBeans. A ver. Y vamos a mostrar un ejemplo de un ejemplo que vimos también en la práctica de ayer, de antes de ayer. Este ejemplo, vieron que había un ejercicio en el trabajo práctico que decía, bueno, que había que leer un mensaje que que Laila le daba a un perro, ¿sí? Y si el mensaje era go, había que escribir o mostrar por pantalla que el perro se llama Negro, Negro camina. Si el mensaje ingresado por Laila es sit, habría que mostrar un cartel que diga Negro está sentado. Bueno, ¿qué sucede si nosotros construimos una estructura alternativa doble? Bueno, si escribimos una estructura alternativa doble, diciendo, bueno, si el mensaje es igual a go, escribimos Negro camina, y si no, escribimos Negro está sentado. ¿Qué sucede con ese caso? Y que habíamos visto el martes. Que si nosotros, en lugar de escribir go o sit, escribimos cualquier otro mensaje, ¿sí? Siempre va a decir Negro está sentado. Entonces, para evitar eso, podemos leer un mensaje, ¿sí? Mensaje está declarado como de tipo string, leemos el mensaje con el método nextLine, se lo asignamos a la variable mensaje, y acá en realidad estamos diciendo, si el mensaje es igual a go, mostramos por pantalla Negro camina. Else, si este mensaje no es igual a go, entramos en la cláusula else, donde tenemos una estructura alternativa doble nuevamente. Si el mensaje es igual a sit, mostramos un cartel que diga Negro está sentado. Y en cualquier otro caso mostramos un mensaje que diga mensaje no válido. Les muestro este ejemplo porque este ejemplo se mostró el martes, en la clase del martes, la clase virtual del martes, y bueno, ahí está también explicado este ejemplo en mayor detalle. Tienen el video ya compartido en Discord. Ahora lo vamos a ejecutar. Dice, porfa, Laila, ingresa el mensaje. Go. Negro camina. Si es go, Negro camina. Laila ingresa un mensaje. Sit. Negro está sentado. Si ingresamos un mensaje cualquiera, otro mensaje, cualquier mensaje, mensaje no válido. Esto lo hemos resuelto gracias a una estructura alternativa combinada. ¿Sí?
El práctico que pedía este ejercicio, bueno, es justamente para eso, para hacerlo primero con una estructura alternativa doble y darnos cuenta de qué probables o qué posibles errores pueden aparecer y que quizás la mejor forma de resolverlo, digamos, es con una estructura alternativa combinada. ¿Qué aparece de nuevo acá? Bueno, en la práctica del martes hubo un alumno que lo resolvió, en lugar de emplear una variable de tipo cadena de caracteres, definió una variable de tipo carácter. Entonces le pidió a Laila el mensaje y le dice, bueno, ingresa una G en el caso de que quieras indicar que el mensaje es go, ingresa una S en el caso de que el mensaje sea sit, ¿sí? Bueno, esa solución también es válida, en el cual el mensaje está escrito con una cadena, un carácter solo, la G o la S para indicar go o sit respectivamente. En este ejemplo utilizamos una cadena de caracteres, pero en ese otro ejemplo que mostró un alumno en práctica utilizó un carácter en particular. Lo importante que hemos visto en esta materia, y estamos comenzando a desarrollar, es comenzar a declarar variables en una primera instancia tipos de datos primitivos, entero, real, carácter, lógico, ¿sí? Estos son los 4 tipos de datos primitivos, entero, real, carácter y lógico. El quinto tipo de dato que vemos también en RPA es cadena de caracteres, ¿sí? Pero, y como dije anteriormente para otro caso, es conveniente que primero aborden los 4 tipos de datos primitivos para después empezar con string, ¿sí? A veces se hace todo junto y no se distingue estos conjuntos. Primero acostúmbrense a operar con los tipos de datos primitivos y después sumemos a cadena de caracteres. De hecho, en el apunte, ¿sí? Vamos a volver al apunte. En el apunte, el último tema que vemos es cadena de caracteres, ¿sí? En el cual en cadena de caracteres tenemos un montón de operaciones con cadena. Un montón de operaciones con cadena. Ya vamos a ver, para ver la longitud, para ver si una cadena es igual a otra, para comparar ignorando mayúsculas, para pasar a minúsculas, para pasar a mayúsculas, para remover espacios, para ver un carácter en la cadena, para obtener una subcadena. Un montón de operaciones. Pero bueno, tenemos que ir por partes, porque si introducimos todos los temas al mismo tiempo, puede ser muy complejo para entender. Sí, y acá hay muchos alumnos, donde cada uno de los alumnos ha dedicado más tiempo, y tenemos que ver los conceptos esenciales. Como yo les decía hace un rato, esta materia no es un curso de Java. Nosotros lo que aprendemos en la licenciatura, abordamos los conceptos que están presentes en cualquier lenguaje de programación. Había una alumna o alumno, no recuerdo, en Discord preguntaba, ¿vamos a ver Python en esta materia? Y yo le respondí, no, vemos Java en esta materia y también vemos Java en desarrollo de algoritmos. Pero eso no implica que vimos un solo lenguaje, porque en realidad, fíjense que los apuntes tienen una parte que es conceptual de todos los lenguajes de programación, el concepto de variable, el concepto de asignación, el concepto de tipo de dato, el concepto de estructuras alternativas, simples, dobles, ¿sí? Combinación de estructuras alternativas, estructuras selectivas. Todo eso son conceptos teóricos que después los aplicamos a Java. Y esos conceptos teóricos que ustedes están aprendiendo ahora se llaman building block. Building block o ladrillitos, ¿sí? O rasting, ¿sí? Son como pequeños ladrillos que nos permiten construir conceptos más complejos. Esos conceptos son transversales a todos los lenguajes de programación. Es decir, que en la licenciatura, en las carreras que ustedes están viendo los conceptos esenciales, transversales a todos los lenguajes de programación. El día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en alguna empresa, posiblemente tengan que utilizar un lenguaje de programación que nunca hayan visto,
que nunca hayan programado en él, pero lo van a poder abordar porque todos los lenguajes de programación tienen las mismas estructuras de control. Las estructuras de control que vamos a ver en esta materia son secuencia, alternativa y repetitivas, ¿sí? La estructura de control secuencial la vimos en el apunte de algoritmos. La estructura de control alternativas la vemos en este apunte de alternativas, y las repetitivas, es la tercera estructura de control, la vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí? Entonces, esos son los building blocks o conceptos esenciales que son transversales a todos los lenguajes de programación. Por eso, traten de distinguir eso, de distinguir el concepto de programación de la aplicación a un lenguaje en particular como es Java. Sería entender la lógica. Sí, entender la esencia, lo esencial, ¿sí? Lo esencial a todos los lenguajes de programación. ¿Alguna consulta que tengan? Profesor. Sí. Entonces, en el parcial entrarán hasta al menos en temas, hasta estructura de control alternativa, ¿verdad? Hasta estructura de control alternativa, ¿sí? Fundamentalmente, estructura alternativa simple y dobles y combinadas, ¿sí? Bien. Y siempre hacemos así. El parcial entra, la semana antes del parcial, todo lo que vemos la semana que viene, lo que vamos a ver en teoría, no entra en el parcial. Una semana antes del parcial, todos los temas que se desarrollen hasta una semana antes del parcial. Es decir, fíjense, nosotros tenemos la semana que viene, no es la semana del parcial, sino la otra. Lo que vemos la semana que viene no entra en el parcial. Todos los prácticos que vimos hasta acá son los prácticos que van a entrar en el parcial. ¿Sí? Eso para que ustedes, bueno, vieron que venimos haciendo un training en cuanto a desarrollar ejercicios, preparándonos para el parcial de a poco. Bueno, ese training tiene que continuar. Van muy bien, ¿sí? El desarrollo de los ejercicios van muy bien, ¿sí? Pero bueno, hay algunos tal vez que no han hecho el suficiente training o la suficiente práctica necesaria para el parcial. Aún les queda una semana y media, y bueno, con más razón hay que poner todas las fichas en la práctica para esos temas. Fíjense, 183 alumnos han indicado que están interesados y que van a rendir el parcial, el primer parcial. Pero hay inscriptos 450. ¿Qué pasó con esos 250 que no están? ¿Qué pasó? Nos preocupa. Sí, profe, puede ser así. Como Claro. toda universidad. Me dicen que inician 500 y terminan 10. Claro, y fíjense que no hemos rendido el parcial todavía. Y hay mucha gente que ha desertado. Bueno, aquel que le cueste un poco, vaya a las prácticas, a la práctica virtual del martes. Las prácticas que se publiquen son las disponibles. Tome los prácticos, resuelva los prácticos y haga mucha ejercitación. Y bueno, recuerden que el parcial va a ser en papel, es decir, todo lo que hoy aprenden también con la compu, lo tienen que hacer en papel. Es decir, que acostúmbrense a resolver el problema en pseudocódigo y hacer también la resolución en Java, pero en papel. Recuerden que la estructura del parcial va a ser un ejercicio de problema resuelto con la grilla para resolver problemas, un ejercicio que van a tener que especificar o diseñar en pseudocódigo, una traza y el problema en Java. Esa es la estructura general del parcial, ¿sí? Que bueno, son varios temas y bueno, varias cosas que hay que hacer. Es como que tal vez no es tanto la complejidad del problema en sí, sino la forma, el procedimiento que vamos a seguir para mostrar la resolución del problema, ¿sí? Eso es muy importante.
Bueno, hay alguien que está jugando porque está 186, 187. No sé por qué hay... Bueno, Profe, perdón, le hago una consulta. sí. En este caso, en este parcial que tenemos el 10 de mayo, lo vamos a hacer todo en papel. El siguiente hay una posibilidad de podamos usar el laboratorio para hacerlo como con código. Y en principio no. ¿Por qué? No por una imposibilidad material, porque no tenemos computadoras para 185 personas. Entonces, si lo quisiéramos hacer en laboratorio, tendríamos que dividir a los 185 personas que van a rendir en distintos grupos y no terminaríamos. ¿Sí? Tiene razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Es complicado. Es complicado. Igual que Sí, sí. complicado. Y de hecho, bueno, en particular, se está buscando un aula para rendir el parcial, ¿sí? Y después, bueno, a mí me surgió un problema con, justamente el 10 de mayo, tengo que ir a Buenos Aires. Tengo una reunión en Buenos Aires nuevamente y el 10 de mayo no voy a estar. Así que la semana esa va a ser el parcial, pero dependerá de las aulas que se consigan, ¿sí? De hecho, creo que el jueves tenemos el aula de teoría, de 8 a 10 tenemos un aula, pero bueno, es muy tarde. Así que en el departamento de alumnos están buscando un aula para esa semana. Perfecto, está bien. ¿Y la teoría presencial también vamos a pasar a hacerla? ¿La teoría qué cosa? ¿Presencial? La teoría presencial, claro. Sí, a mí me encantaría dar la teoría presencial. Hace prácticamente 2 años y medio que estoy enjaulado en la virtualidad, Sí, pero sí, por sí, lo sabemos. por una situación de que, bueno, en particular en esta materia, son muchos alumnos, entonces la teoría para llegar a todos se la podría haber dado en 2 aulas, pero bueno, no conseguimos aulas para tantas personas. Si este grupo, por ejemplo, en el primer parcial se reduce a 150 personas, bueno, ahí capaz que podemos empezar las teorías en forma presencial. Bueno, por lo que vi, Juan Pablo Saavedra está mandando un montón de emoji en este posteo de Discord. Bueno, ¿alguna otra consulta? Hoy vamos a hacer una clase de teoría corta. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes hagan práctica en la computadora, seguir terminando el práctico y, bueno, poder resolver ese práctico. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Disculpe que le joda. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy también entra en el parcial. Sí, también entra en el parcial. Bien, bien. Sí. Pero, como les dije, lo importante es estructura de alternativa simple y doble y la combinación, con estructuras alternativas combinadas, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, y después... Sí. Consulta, porque vi que no está en ninguno de los tabs de la página. En estructura de control alternativa no está la opción de, por ejemplo, un elif o un else if. ¿Eso no se ve directamente? A ver, lo primero, es decir, como les decía hace un rato, hay un montón de atajos que se pueden ver, pero si damos todos los atajos, ¿sí?, se van a confundir. Entonces veamos las cuestiones más simples y esenciales para luego abordar otros atajos, ¿sí? Perfecto, quedó clarísimo. Sí, porque vieron que había una consulta de un alumno, a ver si la encuentro, que es el mismo caso. Había resuelto, no me acuerdo en qué trabajo práctico lo había puesto. Julián Corsino. Julián Corsino resolvió este ejercicio de la edad de una persona, ¿sí?,
y lo resolvió con este constructor. Fíjense, la condición, signo de pregunta, que se ejecuta, en el caso de que sea verdadero, 2 puntos, que se ejecuta cuando es falso. Este constructor no lo vimos. Entonces, ¿qué escribí yo? Julián, tu solución no está mal, pero no hemos visto ese constructor. Trata de resolverlo con una alternativa doble, tal cual se muestra en la primera parte del apunte. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces usamos solamente los que se va enseñando. Solamente vamos a ampliar los constructores que hemos visto en la materia. Y aquellos que tienen algún conocimiento extra, traten de, recordar qué constructores vieron, tratar de repasarlos, de entenderlos bien, para utilizar solamente los constructores vistos en la materia. Es decir, si alguno conoce otros temas, como arreglos, como estructuras repetitivas, todos esos otros temas ahora no los empleamos. Empleamos solamente los que vimos en la materia, los que vimos en los apuntes, problemas, estrategias, algoritmos y alternativas. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, le iba a consultar qué pasó al final con las clases prácticas, pues dijeron que las iban a reprogramar, pero no avisaron nada todavía. Vamos a avisar por Discord. En el caso de que se den, se va a avisar por Discord. ¿Sí? El equipo de práctica va a avisar. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. buenas noches. El tema de los cuestionarios ya no se va a hacer, ¿verdad? No se va a hacer. Al menos esta Ok. semana no. ¿Y para el segundo examen se van a hacer o no? Para el segundo examen todavía tenemos tiempo. Primero tenemos que atravesar el primer examen. Ah, ok, está bien. Sigan preparándose, sigan haciendo práctica, sí aprovechen el tiempo de práctica, repasen los apuntes, recuerden que los apuntes, leerlos a todos porque puede haber una pregunta de teoría y además no olvidar los primeros prácticos de problemas porque, los desarrollaron al comienzo del cuatrimestre y va a haber algún problema que tiene que ser resuelto con la grilla para resolver problemas. Bueno, los espero el martes en la clase práctica virtual y si hay clase práctica presencial, se va a avisar también por Discord. Este video se lo voy a grabar, obviamente lo voy a subir a YouTube. Mañana o pasado estará subido ya a YouTube. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Nos Gracias. vemos. Nos vemos, profe. Luego. Chao, chao. Gracias, cuídese. Chao, Gracias. profe. Chau. Nos vemos. Adiós.